baratito e importante también poder seguir manteniendo conversaciones con nuestros amigos de Biobío Chile con respecto a lo que pasa con distintos casos, Cami Schuller. Y en particular vamos a hablar sobre un caso que sin duda se suma a otros casos que hay de desaparición en nuestro país. Fíjate que estaba buscando datitos, Cami, entregados por la policía, por Carabineros, y solo el 2023 se presentaron 21.499 denuncias por presunta desgracia. De todas maneras, es menor a los años anteriores, pero estamos hablando de cerca de 21.499 personas que se les busca por parte de sus familiares, y es lo que queremos hablar precisamente, Cami. Sí, con Felipe Díaz, periodista de la unidad de investigación de biobiochile.cl, quien ha estado siguiendo este caso ya hace bastante tiempo. Sabemos que la última vez que se supo del conocido como mente enferma en el Fotolog, allá nos tenemos que remontar, fue en septiembre del año 2017. ¿Cómo estás, Felipe? Muy bien, buenos días. Un gusto nuevamente estar por acá. Sí, como tú mencionabas, de los tiempos de Fotolog, aquí yo al menos alcancé a usar harto Fotolog. No sé si usted... Sí, también. Yo miraba más que usarla. Mente enferma, como él mismo se hacía llamar, Sebastián Álvarez, llegó a ser muy conocido en el mundo de Fotolog. Esto incluso previo a la etapa de la época de los Pokémones, incluso o por ahí, un poco más allá, un poco más acá. Pero él destacaba porque era mucho más dark, mucho más emo, y él llegó, según algunos portales que nosotros de hecho citamos en el artículo, a ser uno de los 10 perfiles de Fotolog más visitados del mundo, en algún minuto, digamos. Sí. Entonces él tuvo un impacto muy importante en la incipiente etapa de las redes sociales en esa época, ¿cierto?, con Fotolog, y por eso es que su desaparición tan de golpe y misteriosa hasta el día de hoy, esto ocurrió en 2017, en septiembre de 2017, sigue siendo noticia, sigue llamando la atención, las personas se siguen preguntando qué ocurrió con él. Recordemos que él estaba viviendo en la región de Los Ríos, en Curillanco, cuando se le perdió el rastro, por así decirlo. A algunos kilómetros de Valdivia. Ahora, él es oriundo de Valparaíso, claro, de la región de Valparaíso. Sebastián Ignacio Álvarez, le gustaba que lo llamaran Ignacio. Exacto. En el último tiempo, por lo menos. Y no solo fue figura dentro de las redes sociales, en Fotolog, sino que también incluso tuvo apariciones en la televisión abierta. Recordemos el programa de Chilevisión, El Diario de Eva. Claro. Con Eva Gómez. Sí, con Eva Gómez como conductora. Ahí se le daba tribuna justamente a todos los jóvenes que pertenecían a tribus urbanas, y estuvo él. Estuvo él, y también en Mentiras Verdaderas, luego de haber sido víctima de una agresión. Porque, ¿por qué se hace tan famoso Mente Enferma? Por sus dichos tremendamente polémicos, misóginos, exacto, racistas, xenófobos, también con mucha discriminación en la comunidad LGBTIQ+, a la que él pertenecía, exacto, o pertenece. Sus cercanos dicen que, bueno, su hermana en particular, en algún artículo anterior que publicó la unidad de investigación, señaló que esto obedecía que él siempre quería llamar la atención, su sueño siempre fue ser famoso, y esto sumado a la especie de incontinencia verbal, que no sé si catalogarlo de esa forma, hacía que él dijera lo que quisiera decir o decía lo que no había que decir en el fondo. Buscando generar polémica, buscando de esa forma, tal como tú mencionas, llamar la atención, y en el fondo llama la atención, por ejemplo, de los medios de comunicación en esa época, cuando él todavía no había desaparecido, porque él también se proyectaba como una especie de influencer. Bueno, nosotros los influencers que conocemos actualmente son personas que igual se cuidan mucho, pero en esa época todavía era incipiente el mundo de las redes sociales y de los influencers, entonces era mucho más descuadrado, por así decirlo. Claro, sabemos que hay personajes obviamente que se van levantando a través de los medios de comunicación, algunos como personajes, otros finalmente como son en su día a día, pero esto representa una realidad también en nuestro país, y que nosotros lo hemos hablado muchas veces con familiares precisamente de personas que presentan denuncias por presunta desgracia. Lo que pasa con la fiscalía, lo que pasa con la policía, la investigación, básicamente son las familias las que tienen que estar presionando, buscando, porque si no, no se avanza. Y fíjate que el 2017 se presentaron 22.720 denuncias por presunta desgracia en nuestro país, y este número se ha ido manteniendo en el tiempo. El 2023, por lo menos en cuanto a personas aparecidas con vida, bordeaba los 16.000, de 23.000, 16.000 habían aparecido.
pero nos muestra esa realidad. Aquí a lo mejor si no hay un grupo familiar detrás que esté presionando, que esté sacando esto en los medios de comunicación, muchas veces no se trabaja desde la Fiscalía. ¿Cuáles son los antecedentes que averiguaron precisamente en la investigación, las líneas investigativas también que se han seguido y por qué no han avanzado? Bueno, en este caso particular ya llamó la atención desde el comienzo que la presunta desgracia, la denuncia por presunta desgracia se presentó recién después de una semana, algo así como 8 días después. 8 días después. Precisamente por parte de quien entonces, o hasta entonces fue su pareja, un ex marín estadounidense, que de hecho se había venido a vivir a Valparaíso y luego juntos se van hacia el sur. Estaban haciendo una vida juntos cuando en el medio de eso, ¿cierto? Esta persona, ellos tienen una pelea, dicen ellos que no fue dice él que no fue a golpe, y en el fondo Sebastián decide abandonar el hogar que compartían. Pero recién, a pesar de eso, después de una semana, él presenta igual, de alguna forma, eso a la familia no le hace mucho sentido, y señalan que eso podría tener algún grado de que quisiera haber estado ocultando algo, no se sabe. Pero lo cierto es que él finalmente presenta esta denuncia por presunta desgracia. Él dice que lo hace tardíamente porque era común hasta esa altura, en ese tiempo, que él desapareciera. Que él, Sebastián, que discutieran y que en el fondo él se fuera 1, 2 o 3 o 4 días. Cuando ya pasaron 8, él se asusta realmente, según lo que dice él. Michael Rowe es el nombre de este ex marín estadounidense, y dentro de toda la cobertura que le ha dado biobiochile.cl a este caso en particular, hay una nota muy interesante donde se da cuenta de los antecedentes de él, de la pareja, ¿cierto?, de Sebastián. Dicho sea de paso, Sebastián en su plataforma de Twitter, en esa época antes de que cambiara a X, se llamaba Sebastián Rowe, usaba el apellido de su pareja, el gringo, como le decía también. Y me llama la atención que, claro, estamos hablando de un marín estadounidense, es de las Fuerzas Armadas, pero de los que tienen el entrenamiento más duro, claro, de élite. En el fondo, y dentro de la nota en BioBio Chile lo dicen, entrenados para matar sin dejar rastro. Entonces, claro, son características de una persona bastante particulares, por decirlo menos, ¿no? Él tenía 50 años cuando conoce a Sebastián de 31 años. Sí. Hay una diferencia de edad, ¿verdad? Se conocen en Valparaíso, se van juntos, y aquí hay otro factor determinante dentro de la investigación, y tiene que ver con el estado mental de Sebastián. Él decía tener un diagnóstico de personalidad limítrofe, sí. muchos episodios de depresión, un excesivo consumo de alcohol. Él decía que no comía porque, dicho sea de paso, tenía muchos dichos gordofóbicos, es por eso que le pegan en el metro de Santiago, finalmente, por sus dichos, que no justifica para nada la agresión física, ¿cierto?, pero es para tener el antecedente. Entonces él decía, yo las calorías que necesito las consumo a través del alcohol. Claro. Y hay una fotografía en particular que él sube a sus redes sociales donde se ven litros y litros de vodka, 183, 186 latas de cerveza y botellas de vodka. Botellas de vodka y jugo de naranja, que era con lo que mezclaba. Vodka naranja. El vodka naranja que consumían habitualmente con su pareja, que de antes de conocerse incluso con Sebastián, ya sus vecinos en Valparaíso afirmaban que él era un consumidor muy habitual de alcohol, particularmente de vodka, todos los días, si podía tomarse una botella. Michael Rowe, el gringo. El gringo le gustaba el vodka, a Sebastián le gustaba la cerveza. Juntos tomaban muchísimo alcohol. Sí. Entonces ahí hay otro factor también que es bastante determinante, siento yo, como para ir entendiendo finalmente la dinámica de esta pareja. Y ojo que claro, se ha averiguado poco con respecto a este ex marín, pero estamos hablando de un ex marín adulto, ya grande, más de 50 años, y sabemos todas las complicaciones que tienen los militares norteamericanos, porque lo más probable es que le haya tocado como marín haber ido a varias guerras, a varios enfrentamientos, precisamente con todas esas lesiones. No solamente físicas, sino que emocionales, con problemas psicológicos también que quedan mucho. En la época se hablaba de que eran los marines los que habían asesinado finalmente a Bin Laden, por ejemplo. Estamos hablando de como hecho, de esa... es sabido que en Estados Unidos hay varios programas especiales porque precisamente les ocurre mucho que estos veteranos de guerra, que no necesariamente llegan con lesiones ni mutilaciones, ni mucho menos, sino que sus lesiones son, en el fondo, o sus heridas son mentales, y eso le repercute el resto de su vida. ¿Y eso combinado con el consumo de alcohol? Por ejemplo, era raro igual que este ex marín se hubiese escogido Valparaíso para venir a vivir solo prácticamente, entonces de ahí uno se puede empezar a especular sobre cómo era esta relación también, o lo que mencionabas tú. Michael Rowe solo manejaba dinero en efectivo,
tenía bastante dinero porque recibía esta pensión que reciben los Marines. 2 millones mensuales. Para la época, estamos hablando de 2017, imagínate, Sí, 2 millones de pesos, muchísimo. Solo manejaba efectivo, se relacionaba poco con los vecinos, Sí, sí. tenía un humor muy cambiante, decían, pasaba de estar bien a estar enajenado, muy enojado en poco tiempo. Sí, es Y verdad. claro, por otra parte tenemos la situación mental de Sebastián. Ahora, ¿por qué se demora 8 días en hacer la denuncia? Tú nos explicabas, pero también es su hermana, la hermana de Sebastián, la que le empieza a preguntar, oye, ¿qué está Sí, pasando por con mi correo hermano? electrónico, sí. No me contesta el teléfono, tiene el teléfono apagado. La hermana dice que ellos tenían una relación de como perro y gato, dice que de repente se llevaban bien, de repente se llevaban mal, pero que se querían mucho en todo caso. Y claro, obviamente cuando no tiene noticias de él, el teléfono no sonaba y él le alcanza a enviar un mensaje, algo así como esta vez sí me va a resultar en referencia a una posible Porque ya había tenido autodesaparición. intentos de suicidios Exacto. previos. A ver, aquí es súper interesante poder hablar precisamente desde las bases, porque aquí solo al alero de la conversación de los hechos uno puede ir especulando por lógica o por cómo se pueden ir juntando algunos puntos. Pero que ha dicho la Fiscalía, que son los encargados de investigar todo esto también. ¿Por qué no han dado ninguna luces? ¿Qué pasa con su familia? ¿Están tranquilos? ¿Quieren seguir insistiendo? Para poder conocer ese detalle desde la Fiscalía, que, volver a insistir, no es primera vez que recibe críticas precisamente de la poca agilidad ante casos como estos. En esta investigación han trabajado 3 fiscales, un artículo que citábamos nosotros de anterior, que publicó un colega en Bio Chile Investiga, habla de que ninguno de estos 3 fiscales es experto en desaparición de personas. Han sido fiscales que son expertos en otros delitos. La primera en delitos de violencia intrafamiliar, la segunda delitos económicos Sí. y la tercera delitos sexuales. Delitos sexuales es la que está actualmente. Y ninguna de las 3 fiscales, que entiendo son 3 mujeres las fiscales a cargo, ha tenido a Michael Rowe o lo ha sindicado como un posible imputado. No, aunque sí lo han interrogado en un par de oportunidades. También súper cuestionado su interrogatorio porque fue sin un traductor de por medio. Michael Rowe hablaba prácticamente solo en inglés. Sí, sí, sí. Él tenía, en español no podía comunicarse, así que en su oportunidad lo interrogó una fiscal precisamente en inglés, cuestión que incluso podría en un potencial proceso judicial o juicio oral invalidarse por el hecho de que está en un idioma y no está validado en español. Ahora, lo último que es lo que se sabe, que precisamente lo que mencionan ustedes a partir de los pocos movimientos que últimamente sobre todo ha hecho Fiscalía, sin ir más lejos, su ficha clínica, que es un documento que habitualmente cuando hay desapariciones, nosotros lo hemos visto en algunos casos, pasan un par de semanas o poco tiempo para que la Fiscalía diga, oye, lo primero que vamos a hacer es pedir la ficha clínica, porque ahí va a haber un registro, podemos hacer una idea en el fondo del panorama mental principalmente del desaparecido. En este caso, no sé si fue 2 o 3 años después que recién al Ministerio Público se le ocurrió solicitar la ficha clínica de Sebastián. Precisamente el poco y casi nulo avance de los últimos años. No es que esto esté paralizado los últimos 6 meses, esto lleva muchos años sin movimiento en el sistema del Poder Judicial. Es por eso que el juzgado de garantía de Valdivia le dice a la Fiscalía, en el fondo, oye, voy a citar una audiencia, estoy viendo que ustedes no están haciendo nada, y esto se tiene que archivar porque si ustedes no tienen pruebas para mantener un proceso abierto, con todo lo que eso significa, que hay más carga de trabajo en todo, digamos, en todo el aparataje judicial, nosotros vamos a tener que archivar esta causa y en el fondo aquí se podría archivar, que de hecho la fecha del 27 de mayo próximo, cuando se va a decidir y se podría zanjar el fin de esta investigación sin responsables, sin cuerpo principalmente. A lo mejor no hay responsables, pero si no los hay, al menos la familia que lo que espera es saber, tener algún grado de certeza con lo que pasó. Ahora, ojo, porque no es únicamente la hermana de Sebastián la que recibe un mensaje de texto, ¿cierto? Claro. Sino que también hay una amiga dentro de este caso que es Fabiola. A Fabiola le llega un mensaje, no se tiene certeza de que lo haya enviado él, pero sí es un mensaje bastante extraño que dice buscando dónde morir dignamente. Claro. Buscando dónde morir dignamente. Y ella era su confidente en Curiñanco, donde estaba viviendo el último tiempo. Creo que era una de las pocas amigas que había logrado hacer, una terapeuta holística con la que hablaba mucho, compartía aspectos de su vida. Sí, sí. Él, como mencionas tú, envió ese mensaje, o supuestamente envió también ese mensaje, y su desaparición ha levantado una serie de hipótesis distintas, principalmente porque como él tenía muchos seguidores,
no sé si seguidores fieles que lo admiraban, sobre todo el último tiempo, pero sí mucha gente que estaba pendiente de de los movimientos que él o de lo que él escribía en redes sociales, que nos pasa mucho también en la actualidad con gente que uno no es necesariamente uno es que se vea reflejado o que admire, pero sí es llamativo saber qué está haciendo esa persona porque lo ven nomás. Ahora, me parece preocupante este concepto de justicia hoy día que está viviendo nuestro país, porque claro, se dice que la justicia es para todos. Y aquí estamos frente a una familia que no ha tenido justicia porque no se han ocupado ni siquiera los entes encargados para poder determinar qué pasó, dónde está el cuerpo, que es, yo creo, lo más importante para la familia, y luego ahí, bueno, poder ver si es que hay alguna responsabilidad o no. Pero ese concepto de que la justicia es para todos y que los entes encargados de darnos esa respuesta no están funcionando. Me parece increíble eso con respecto a que nuestras policías, nuestras fiscalías no estén dando una respuesta precisamente a la familia. Ahora, lo que queda como esperanza para la familia es que nosotros consultamos, de hecho, al Ministerio Público, particularmente a la Fiscalía allá en la región de Los Ríos, por este caso, a partir de los antecedentes que teníamos, ¿cierto? Ellos aseguraron que recientemente o en los últimos meses habían nuevos antecedentes que iban a permitir, si bien no necesariamente dar con el paradero exacto en este minuto, sí al menos mantener abierta la investigación, porque el principal miedo que tiene ahora la familia de Sebastián, y que de hecho lo manifestó públicamente la hermana precisamente en un comentario de la noticia que nosotros publicamos, es que esto se cierre y que ellos nunca más sepan, ni nunca se sepa definitivamente dónde está el cuerpo. Eso podría extenderse al menos, este proceso, ahí está la esperanza de que se extienda porque la Fiscalía está confiada y asegura que va a presentar antecedentes ante el tribunal para decirle: señor juez, aquí tengo, no sé, puede ser resultado de informes policiales o exámenes, donde digan, no, sabes que tenemos un hilo nuevo de dónde tirar y en el fondo necesito que usted me dé más tiempo para seguir investigando. Hubo 2 años en los que no se hizo absolutamente nada. ¿Se ha descartado la participación de su pareja? ¿Se ha dicho que sí? ¿Se ha dicho que no? No se sabe, porque también es un tema eso, no descartar o asegurar, Claro. también es complicado. ¿Y qué pasa con él finalmente? ¿Está en Chile? ¿Se fue? Porque me parece interesante ese concepto de por lo menos decir, ok, nosotros como fiscalía, como policía, podemos decir que esta persona no tiene responsabilidad en este hecho. Me imagino que se podrá determinar. Yo creo que hasta que no se cierre la investigación, y incluso aún ocurriendo eso, sería difícil descartarlo. Y la Fiscalía nunca lo hace, pero tampoco se arriesga a decir que es una persona sujeto de interés, ni siquiera un sospechoso. Que en otros casos sí, el Ministerio Público a veces confidencia o dice expresamente, o este es un sujeto de interés de la investigación. En este caso lo fue en su minuto porque, de hecho, por eso lo interrogan, pero no como en calidad de imputado ni mucho menos, sino que de testigo únicamente, testigo. porque fue la última persona que efectivamente lo vio con vida. Pero no hay algo concreto que ellos digan, descartamos, pero tampoco confirmamos, como se dice. Además, y su paradero, hasta ahora desconocido, al menos, bueno, si uno pudiera consultar formalmente, a lo mejor a las policías, ellos deben saber si siguen el país o no, pero públicamente al menos se desconoce dónde está. No, y además que en la declaración que él entrega, como fue totalmente en inglés, porque la fiscal en ese momento a cargo también hablaba inglés fluido, pero no hay una traducción de un especialista. O sea, es una traducción que hace una persona que maneja bien el idioma, pero para poder hacer estas traducciones, claro, en términos legales, cuando son cosas más bien técnicas, se necesita no solo un traductor, sino que alguien especializado además en esa materia. Es que en el fondo, si, por ejemplo, si algo de su declaración a él, la Fiscalía pudiese tomar algo de eso para inculparlo, algún argumento escrito en esa declaración, cualquier abogado defensor podría impugnarlo, como tú mencionas, porque va a citar esta. Va a decir, oye, no está en el idioma oficial, Claro, no hay una no traducción entendió, oficial tampoco, pudo no haber entendido. no entendió la pregunta. No, o la traducción a lo mejor no se aplicaba a lo que él quería decir. Pasan las películas, por ejemplo, que quieres decir algo, pero la traducción dice otra cosa. Entonces, claro, es bastante complicado. Por eso es la importancia, como dice Camila, de que esté el especialista para poder hacer esa bajada Tuvo concreta. que haber sido con un traductor certificado. Y me imagino un traductor no es el mismo traductor que traduce una conversación en inglés, sino que son traductores peritos, especialistas, Exacto. a propósito, porque son digamos, son criminalísticos finalmente, Tal cual. porque puede haber ahí un error en la interpretación y que podría mandar preso a alguien o dejar inocente a una persona culpable. Tiene que ser especialista en términos legales igual para entender las dos culturas, porque hay muchas cosas que uno traduce, pero no necesariamente significan lo mismo en otros contextos. Ya, seguimos hablando de que esto representa una realidad en nuestro país
de muchas familias que están esperando respuesta por parte de las autoridades. Aquí, en el caso de que esto se cierre, a pesar de que la Fiscalía dice tener más antecedentes que podrían abrir la ventana para continuar, eventualmente, una vez que se cierre, ¿ya no se investiga nada más? Como que se archiva en el fondo el proceso judicial y la Fiscalía, a no ser que tuviese nuevos antecedentes, no va en el fondo a mover nada, a no ser que alguien llegara a confesar, por ejemplo, pero no se van a instruir, por ejemplo, búsquedas nuevas en los sectores, ni tampoco la Fiscalía va a poder llegar y solicitar directamente a través de esa causa una diligencia. Va a ser mucho más complejo, va a tener que argumentar por qué querés. En el fondo, entorpece mucho más la investigación. Es muy probable que si se llegase a archivar, que es una posibilidad real, la Fiscalía definitivamente decir ya, hasta que no llegue alguien básicamente a decir, oye, yo fui o encontré el cuerpo, mira, acá está, o está en tal parte, no se va a investigar más, pues no se van a hacer nuevas diligencias. Felipe Díaz, periodista de biobiochile.cl en su unidad de investigación, muchísimas gracias como siempre por venir a contarnos estos temas tan interesantes. Gracias a ustedes por la oportunidad. Siempre atentos a lo que se venga en la unidad de investigación. La otra semana se vienen cositas. Así que sí, y esta semana también, no se ha estado... Estamos bien. Estamos bien la unidad de investigación. Gracias. Gracias a ustedes. Tremendo trabajo de la unidad de investigación de BioBio Chile y tremendo también los